Hola Daniel, no se te escucha, tenés el micrófono inhabilitado. Ahí va. Perfecto. Hola Bien, a todos, hola Mara Marta, hola Germán, hola que ¿qué están tal, aquí. Daniel? Bien, ¿cómo andan ustedes? Eh, ¿Empezó el calor, parece? Bueno, Sí, por fin, era hora. Esperamos unos minutitos, ¿sí? O no sé cómo es la costumbre en esta casa. Ya en concurrencia, yo voy haciendo ingresar a los que, a Bueno. los que vayan y estamos grabando, así que cuando vos quieras, Daniel, está perfecto. Bueno, bien, vamos a comenzar entonces. El teórico de hoy, ¿sí? Que es el anteúltimo, si entiendo bien. Está dirigido a un tema. Buenas tardes, Valentina. Está dirigido a un tema que es un elemento constitutivo central de lo que podemos llamar el imaginario social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de imaginario social? Quizá uno de los que inauguró un poco este lenguaje para referirse a los temas de sociedad es uno de los quizás los que más desarrolló esta problemática fue Cornelius Castoriadis. No sé si en alguna materia habrán tenido algún texto sobre Cornelius Castoriadis, autor griego-francés, muerto hace unos años, de quien tuve el honor de ir a sus clases durante un par de años, grabarlas todas en los antiguos cassettes. Muchos de ustedes ni deben saber lo que es un cassette, o algunos quizás sí. eh, y se los presté todos a un gran amigo, un pensador importante que los perdió para siempre. Con lo cual, las clases de Cornelio Castoriadis durante 2 o 3 años en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París se perdieron para siempre, pero que me quedó una cierta idea de lo que este hombre quería decir con este tema central, y aparte publicó un libro muy importante que se llamó La institución imaginaria de la sociedad. Ya este libro, el título del libro, nos dice algo de aquello de lo cual trata, sus preocupaciones, ¿no? Castoriadis fue filósofo, matemático, psicoanalista, fue, digamos, un gran pensador de los problemas de la sociedad, que junto con otro importante pensador también de esa corriente, Lefort, Claude Lefort, otro pensador francés, también fundaron una revista que en los años 70 en Francia y en Europa fue muy importante, que se llamó Socialismo o Barbarie. Muy interesante revista donde grandes pensadores, digamos, de aquella época escribieron sobre una serie de problemas. Bueno, él se dedicó mucho a trabajar sobre esto que llamó el imaginario social. La institución imaginaria de la sociedad se refiere a cómo, de qué manera cada sociedad se construye, se instituye en el sentido de institución, a partir de lo que él llamó los elementos del imaginario social. Cada sociedad, cada cultura va construyendo una cierta idea de lo que es verdadero, lo que no es verdadero, de lo que es real, de lo que no es real, a partir de una serie de significaciones que van dando vuelta en ese imaginario, algunos de los cuales se convierten en significaciones centrales, ¿no? Entonces, eh, cuando uno dice esto es lo verdadero, esto es lo falso, esto es lo bueno y esto es lo malo, cada sociedad define eso a partir de lo que estos pensamientos centrales de ese imaginario van construyendo. Y Castoriadis intentó hacer un cierto análisis, una cierta interpretación de cómo van evolucionando esos imaginarios sociales. Castoriadis fue un gran pensador en este sentido, porque hasta ese momento la mayoría de las interpretaciones de la sociedad estaban muy vinculadas a
entender las sociedades a partir de los elementos objetivos. Cada sociedad tiene una situación económica, ciertos poderes establecidos, ciertos grupos de poder, ciertas corrientes, pero sobre todo esas interpretaciones sociales eran a partir de la estructura social, tomada en un sentido estructuralista y en el sentido de estructuras objetivas, reales, digamos, existentes en el mundo. En cambio, Castoriadis introdujo este tema del imaginario social como cómo poder empezar a pensar toda la evolución de esas sociedades a partir de otro tema, de cómo la gente que vive en esas sociedades lo piensa, lo imagina. Durante varios años, como les decía, seguí los cursos de Castoriadis, leí el libro en ese momento, en la institución imaginaria de la sociedad, y leí todos sus escritos, muy entusiasmado por encontrar, después de mi propio periodo fuertemente marxista en el sentido clásico, digamos, tuve muchos años como economista político, interpretando las sociedades a partir de los conceptos marxistas clásicos, encuentro, a partir de cierto fracaso interpretativo, digamos, de esas corrientes, un pensador que trata de descubrir otro mundo. Un mundo donde están incluidos estas formas de pensar de grandes grupos, digamos, y que se construyen en sí mismos como imaginarios. De todas maneras, en todo ese pensamiento, que es sumamente interesante, me parecía siempre que faltaban como algunos elementos. Yo sentía que no me cerraba del todo, ¿no? El aspecto de esta idea de que algo te cierre o no te cierre, justamente tiene que ver con, ahí Gianfranco se ríe, el tema de cerrar, no veo nada. Pero el tema de que algo diga, bueno, esto me explica todo, justamente la idea de cerrar tiene que ver con una cierta sensación, digamos, justamente de cerrar, ¿no? De que no se te queden elementos afuera. Esto me explica todo, a partir de acá, ¿no? Ya se llame semiótica, psicoanálisis, marxismo o cualquier otra teoría, esta teoría me cierra y me explica todo, ¿no? Entonces, decididamente había elementos, había cosas que me faltaban en ese pensamiento sobre el imaginario social. Que habiendo abandonado el marxismo clásico, no encontraba todavía en estas teorías, en estos pensamientos, todos los elementos que me permitieran sentir, valga la redundancia, sentir, que estas teorías me cerraban totalmente. Entonces, investigando en la filosofía y en distintas formas de pensar, encuentro en Michel Henry, en el filósofo Michel Henry, que creo que algo vieron o algo está publicado, sino en el libro de la cátedra sobre Michel Henry, algunas indicaciones de que había algo que podía permitirme interpretar de otra manera esto que llamamos los imaginarios sociales, o cómo las sociedades deciden vivir, deciden pensar, deciden interpretar el mundo. Y este núcleo, digamos, que yo quería introducir para que me cierre más esa explicación del mundo, tiene que ver es un núcleo de características afectivas. Es decir, es en la interpretación del afecto y de la sensibilidad que le daba a toda esa explicación de por qué la gente percibe, mira y construye el mundo, su imagen del mundo de cierta manera, otro elemento que era más fuerte todavía para entender esos imaginarios. El elemento afectivo, digamos, en Michel Henry está muy fuerte, desarrollado desde el punto de vista de la filosofía, de lo que en la filosofía se llama una fenomenología. Y a partir de allí Michel Henry interpreta una serie de cuestiones centrales que inclusive son muy importantes para la comunicación, como por ejemplo el sentido del arte, ¿no? Tiene un libro muy interesante sobre Kandinsky, que se llama Kandinsky y la obra de arte. ¿Por qué toma Michel Henry a Kandinsky? Kandinsky es un pintor, ante todo, porque por ahí algunos no lo conocen, Vasily Kandinsky, pintor de origen ruso, creador de todo un estilo de pintura,
llamada la pintura abstracta, cuya característica o cuya idea central es que no es necesaria una relación con el mundo natural para que el arte sea arte. Y Kandinsky, en su pintura abstracta, y después en sus desarrollos teóricos, porque hubo muchos pintores que escribieron sobre el arte, pero la mayoría de ellos son, por decirlo en términos sencillos, bastante incomprensibles. Como el caso de Paul Klee. Paul Klee también fue un pintor de esa época que escribió mucho sobre el arte, pero en mi opinión no encuentro en Paul Klee elementos tan fuertes como en Kandinsky para explicar la obra de arte. Entonces Kandinsky va a desarrollar en un pequeño librito que se llama De lo espiritual en el arte, libro que se leyó mucho en su época, en los años 60, y después se olvidó para siempre en los anaqueles de la historia, y fue muy poco leído. Va a desarrollar toda una teoría sobre el arte, todo un pensamiento sobre por qué y qué es una obra de arte. Y va a decir que una obra de arte tiene elementos centrales que él va a llamar la necesidad interior. Va a decir que una obra de arte, para hacer una obra de arte, nosotros tenemos que sentir que los elementos de esa obra de arte, ya sea que se llamen notas, o se llamen colores, o se llamen frases, tienen que tener todas entre ellas una especie de necesitarse entre sí, ¿no? Entonces, cuando vemos una obra, un cuadro, digamos, por ejemplo, de Van Gogh, si es que nos gusta Van Gogh, vamos a percibir que los elementos del cuadro de Van Gogh se atraen entre sí, se necesitan. Es necesario que ese girasol esté rodeado de ese cielo y esos pájaros negros estén en el horizonte, sin lo cual no sería el cuadro de Van Gogh. Ahora, ¿dónde está la necesidad interior? Va a decir Kandinsky que esa necesidad interior no está en el azul del cielo, no está en el negro de los cuervos, no está en el amarillo del girasol, sino en la relación entre todos ellos. Entonces esos elementos se necesitan. Lo mismo podríamos decir de una obra musical, digamos, si tomamos una obra de Bach, de Sebastián Bach, por ejemplo, o tomamos un blues de Eric Clapton, tocado por Eric Clapton, por ejemplo, vamos a percibir que esas notas tenían que estar ahí, es decir, que ese riff de la guitarra tenía que estar donde está y no en otro lugar. Y Eric Clapton la lleva justo hasta el momento que tiene que soltarla, es decir, no es que no se pasa, digamos. Eric Clapton tuvo grandes maestros, por otro lado, en general, grandes como B.B. King y otros grandes maestros. En general, los grandes maestros de Eric Clapton fueron casi todos negros, digamos, inclusive en un momento de su vida Eric Clapton quería dejarse el pelo, quería hacer que su pelo se parezca al pelo de Jimi Hendrix. Cuando lo admiraba a Hendrix, entonces no sabía cómo hacer para que su pelo se parezca al de Hendrix. Admiraba, digamos, la música negra y los blues negros, y aprendió a tocar el blues de cierta manera, digamos, donde no hay un exceso, está justo cada nota puesta en su lugar. Entonces se necesita esa obra de arte, ese blues necesita esas notas, así como el cuadro de Van Gogh necesita que los colores estén de esa manera. Pero la necesidad interior, esa sensación que sentimos nosotros, que percibimos cuando vemos la obra de arte, no está ni en el rojo ni en el negro, ni en la nota individual de Clapton en cada momento, ni en la de Bach, sino sentimos que todas ellas tienen que estar donde están. Cuanto más se necesitan las partes de una obra de arte, más artística es. Eso diría el análisis de Kandinsky. Si nosotros sintiéramos que las notas de Clapton podrían ser distintas, o que los colores del cuadro de Van Gogh podrían ser diferentes, eso querría decir que para nosotros y para nuestra sensibilidad no es arte, o no es tan fuertemente una obra de arte. Entonces, digamos que Michel Henry va a retomar de Kandinsky y de muchas otras expresiones de la vida la necesidad de una interpretación de ciertas cuestiones centrales de la vida a través de la sensibilidad y de la afectividad.
Y nosotros lo que tratamos, lo que intentamos en la carrera de Ciencias de la Comunicación hace muchos años es buscar pensamientos que nos permitan introducir el mundo de lo sensible dentro del análisis de la comunicación. Digamos, porque hay pocos trabajos, yo por lo menos no conozco casi ninguno, que nos permitan introducir de manera clara, analítica y bien estructurada el mundo de la sensibilidad en el mundo de la comunicación. Y es un elemento central, porque efectivamente cuando uno quiere poder interpretar por qué algo funciona en la comunicación social, necesitamos sin duda referirnos a los aspectos afectivos y a la sensibilidad. Es un poco algo que decíamos en algún momento sobre si queremos interpretar, por ejemplo, una telenovela, hacemos la descripción de todos los elementos de la telenovela, cada uno en sí mismo, la forma de enunciación de los personajes, los colores, toda esa interpretación que hagamos no nos va a dar cuenta de algo que es central en la telenovela y por el cual la gente la mira, digamos, y se entusiasma o se entristece, o sea, todo se alegra, ¿no? Y que es lo que no está en la imagen misma de la telenovela, pero que la telenovela comunica, que es esto de la impotencia, la alegría, todo lo que tiene que ver con las sensaciones, ¿no? La humillación, todo esto que tiene que ver con las sensaciones. Entonces, llevado este pensamiento al análisis de las sociedades, encontramos algunos elementos que son muy importantes para interpretar esto de la comunicación, cómo funciona. Entre otras cosas, antes de empezar con este elemento al cual me voy a referir hoy, es tan importante que es muy difícil interpretar lo que va a pasar, por ejemplo, estamos frente a elecciones, hubo elecciones y van a haber elecciones, tuvieron las PASO y el 14 de noviembre van a estar las generales. Es muy difícil interpretar lo que pasó y lo que va a pasar si no entendemos, entre comillas, lo que siente la gente, que vota o que no vota, ¿no? Porque y lo que siente la gente tiene que ver con todo lo que pasó efectivamente en estos años, en estos tiempos. Cuando uno de repente, durante estos años de pandemia, por una razón o por otra, sin importar de qué sector de la grieta o no grieta uno está, pasaron cosas, como diría alguien, en el universo afectivo de la gente, que hicieron que el mundo interior se distancie cada vez más del mundo social. Es decir, la gente se quedó encerrada en su casa, dejó de ver primos, amigos, parientes, todo tipo de, digamos, una especie de fraccionamiento, de separación de los vínculos sociales. Y de alguna manera eso también tuvo un efecto sobre la vida política. Es decir, hay un claro sentimiento, mucha gente, lo digo porque yo hago investigaciones dedicadas a estos temas, digamos, hacemos focus groups, hacemos encuestas, hacemos todo ese tipo de cosas, hay claras indicaciones de que, para decirlo en términos sencillos, la gente se siente abandonada. El sentimiento de abandono, es un sentimiento de separación, de fraccionamiento, ¿no? Abandonada por el mundo político, entre comillas, más que el mundo político, por el mundo social, se siente abandonada, y es por eso que mucha gente, por ejemplo, no estuvo entusiasmada para ir a votar. Votó mucha menos gente que lo que vota normalmente. ¿Por qué no votaron? ¿Por qué tanta gente no votó? Porque no había nada que los motivara. Porque ese mundo político se había alejado, digamos, de su vida, digamos, una especie de ruptura generalizada. Y la ruptura, todo fraccionamiento, toda sensación de fragmentación en el mundo de lo afectivo, siempre está vinculada al sufrimiento. Esta relación entre ruptura y sufrimiento aparece en todos los aspectos de la vida individual, social,
y hasta en las grandes creencias de las cuales vamos a hablar un poquito ahora. Es más, en un momento, en todas las religiones hay un momento en el cual el gran personaje de esa religión, ya se llame Cristo, Moisés o como se llame, siente que Dios lo abandonó. Hay un momento en el que Moisés, bajando del monte, rompe las tablas de la ley, porque siente que Dios lo abandonó. Hay un momento en el cual Cristo en la cruz, por lo menos reflejado en la Biblia, dice: Padre, ¿por qué me abandonaste? Todos esos son simbolizaciones de algo muy profundo que existe en la vida individual y social de las personas, que es esta sensación de ruptura y de abandono como una expresión de sufrimiento. Eso existe, es parte, y en las cosas más mínimas, desde una ruptura afectiva, desde separarse de una pareja, perder un ser querido, hasta perder la billetera, inclusive perder la billetera, que a mí me ha pasado. La sensación de sufrimiento se vincula con algo que nosotros sentimos que tiene que estar con nosotros y no lo está. Mientras percibimos que algo tiene que estar con nosotros y no lo está, vamos a sufrir. Cuando acepto que la billetera no la voy a encontrar y empiezo a hacer los trámites, bueno, para los documentos, y bueno, tanta plata no perdí, etcétera, es que estoy empezando a hacer el duelo de la billetera. Y me deja de causar tanto sufrimiento como en el momento, no como en ese momento. Pero siempre, y esa es la dialéctica de la vida quizás, vamos a tener momentos de sufrimiento, de fragmentación, de separación, y momentos en los cuales eso se va solucionando de distintas maneras. Entonces, a nivel social, eso también funciona, como decíamos. La fragmentación social causada por la pandemia, la situación de la gente, digamos, vivencial de la gente, va a condimentar y explicar muchas de las actitudes que después todos tenemos y que la gente tiene frente a, por ejemplo, una elección política. Entonces, decíamos, esta dialéctica del sufrimiento está en el fondo no solamente de la vida social, sino también es un elemento interpretativo de por qué funcionan las creencias o por qué no funcionan. Esto nos va a permitir introducir en las teorías de la comunicación y de la sociedad un elemento interesante que tiene que ver con las formas de sentir, las culturas afectivas y la evolución de esas culturas afectivas en momentos determinados, que nos van a permitir interpretar de manera más profunda y más fundamentada por qué se cree o se deja de creer. Y en esto me refiero a cuestiones muy amplias, digamos, desde aspectos políticos hasta aspectos religiosos, hasta aspectos de cualquier tipo, ¿no? Sí. Porque acá venimos al primer tema fundamental, que todo relato de las grandes creencias, empezando por las creencias religiosas, pero siguiendo por las científicas y siguiendo por las creencias sociales también, que todas las creencias van a intentar solucionar, y que en estos relatos se describe cómo se soluciona, que es cómo solucionar la fragmentación, la sensación de fragmentación, de ruptura, de pérdida. Ya sea en todas estas historias, por ejemplo, en la historia del pueblo, de las grandes religiones, del pueblo judío, en la historia del cristianismo, en la historia del budismo, en todas las grandes religiones, el tema central siempre va a ser en el fondo el mismo, es el sufrimiento y cómo solucionarlo. Aparece simbolizado, digamos, en el sufrimiento del pueblo judío, en el sufrimiento de Cristo y su historia, en el sufrimiento de Buda, digamos, si para el que conoce la historia de Buda para el budismo, digamos, en todos estos relatos es el relato de cómo se produce, cómo se puede solucionar el sufrimiento. Entonces, este va a ser un elemento central, digamos, en todas estas creencias, que a través de esos relatos tratan de encauzar una especie de evolución afectiva que incluye relatos que incluyen también a los relatos políticos, como por ejemplo el gran relato del marxismo, me refiero de la cultura marxista, ¿no?
sobre cómo el sufrimiento se instala en la sociedad a partir de las diferencias de clases y de la explotación, o el relato del psicoanálisis, el cual han estudiado también, de cómo la historia familiar va a condicionar la neurosis individual por el cual cada uno sufre su propia vida. Entonces, en todos estos relatos hay orientaciones de cómo solucionar este tema del sufrimiento. Y en todo discurso, en el fondo político, también está eso. Digamos, para dejar de sufrir tenemos que pensar, sentir y actuar de una cierta manera, que es el camino, digamos. Y en todos estos caminos siempre hay especies de representantes de ese camino, o representantes de algún gran padre de ese camino. Llámese como se llame ese padre, ¿no? Se puede llamar Freud, Marx, Bakunin, Cristo, Moisés, Buda o muchos otros, pero hay representantes de esos grandes padres que nos van a ayudar a transitar ese camino hacia un lugar en donde ese sufrimiento se termina. Entonces, ese lugar donde el sufrimiento se termina se puede llamar paraíso, se puede llamar socialismo, se puede llamar liberalismo, depende de cada uno cómo lo piense, ¿no? Se puede llamar fin de análisis, donde un fin de análisis imaginario, digamos, donde todos los problemas se encausan, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay detrás de todos esos caminos una especie de imaginario de un momento en el cual ese sufrimiento se termina. Acá preguntaban, y lo leí recién, si en la publicidad también están esos caminos al fin del sufrimiento. De eso vamos a hablar en una especie de segundo paso sobre el tema de las creencias. Va a estar vinculado a todo este tema de los medios de comunicación, la publicidad y todo eso. Pero les adelanto que efectivamente hay un tratamiento que ahora vamos a ver de la problemática del sufrimiento también en las creencias aplicadas a los medios de comunicación y a la publicidad. Siguiendo con las características de este camino, hay ciertos elementos que siempre son centrales, ¿no? En las grandes teorías de cómo solucionar el sufrimiento, siempre dijimos que hay representantes de ese camino, pero también hay algunas problemáticas centrales, ¿no? Una problemática central en casi todas las religiones, no solamente las religiones, sino las grandes teorías del fin del sufrimiento, es el sacrificio. El sacrificio es algo que nosotros deseamos y que aceptamos abandonar pese a nuestro deseo. Entonces el sacrificio no es el sacrificio de cualquier cosa, digamos, es el sacrificio de algo. Para encauzar este camino hacia el fin del sufrimiento, yo tengo que abandonar algo que realmente deseo. Puede ser el dinero, puede decir, bueno, en este camino yo abandono, no deseo más el dinero. En algunas religiones puede ser la sexualidad. Yo abandono mi sexualidad para siempre unirse con algo que lo completa, ¿no? Si se llame pueblo, Dios, su propio inconsciente, siempre algo al cual yo me unifico y que va a solucionar esta fragmentación original con la cual vivo, digamos. Entonces el tema del sacrificio es un tema importante. Se puede sacrificar el dinero, se puede sacrificar el tiempo, se puede sacrificar la comodidad, ¿no? Siempre hay que sacrificar algo para recorrer este camino. Entonces, estos caminos, otra característica de las creencias importante, sobre todo estas creencias fuertes, pues después vamos a ver un poco las creencias aplicadas a la comunicación y a los medios de comunicación y todo eso, que también hay algo, es que las creencias no son compatibles entre sí. Y esto es algo que nos es difícil de aceptar, que alguien que cree en una cosa no acepte que otro crea en algo diferente. Eso es imposible. Nadie que cree en algo va a aceptar que alguien crea en algo diferente. Y eso vale para todo, inclusive para esta propia teoría de las creencias. Para mí mismo, para ustedes y para todos. Las creencias son, por decirlo de alguna manera, bastante imperialistas. Es inaceptable que el otro crea algo distinto. Entonces, yo voy a aceptar ciertas cosas
pero en el fondo nunca voy a aceptar que la realidad sea distinta a la que yo planteo, ¿no? Cuando dos creencias diferentes se unifican o se relacionan, es porque se piensan como una sola, no porque se piensan como dos distintas. No puede haber dos relatos diferentes del origen del mundo para una religión. No puede haber dos relatos distintos para una creencia social del sufrimiento social. Siempre es uno, digamos. Y si lo unifico con otro es porque lo hago uno solo. Por ejemplo, hubo curas marxistas, por ejemplo, donde unificaban la historia de Cristo con la historia de la explotación y de las clases sociales, pero es una sola, no son dos historias, dos creencias distintas. Una de las pruebas más fuertes de esta especie de imperialismo de las creencias es que esos relatos solo pueden ser interpretados como un solo relato. Por ejemplo, la Biblia, no sé si alguno de ustedes leyó la Biblia, sabe cómo comienza. Digamos, comienza con la historia primero de los 7 días, cuando Dios creó el mundo, y después aparece más adelante la historia de Eva y el paraíso, de Eva, de Adán y del paraíso. Cuando uno, acá no podemos hacerlo porque no es presencial esta clase, creo que pronto, supongo que el año que viene ya vamos a tener clases presenciales y podremos hacer experimentos con nosotros mismos sobre este tema de creer, ¿no? Cuando uno pregunta esta historia de la Biblia, de los 7 días y la historia de Adán y Eva, ¿cómo se complementan? ¿En qué momento aparece el paraíso y Adán y Eva? ¿En el 6.º día, en el 7.º día? No, el 7.º día descansó, entonces debe ser el 6.º. Bueno, en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque estas historias que aparecen en versículos distintos de la Biblia son dos historias totalmente diferentes, que no tienen nada que ver entre sí, que vienen de culturas y a su vez de tradiciones distintas. Algunas son más mesopotámicas, de la zona de la Mesopotamia, de Asia, y otras tienen más que ver con Egipto y con las tradiciones egipcias. Entonces la historia de los 7 días y la historia del paraíso son dos historias totalmente diferenciadas, sin ninguna relación entre sí. Pero es imposible de pensarlo así. Para alguien que cree en lo que dice ese libro, tiene que unificarlo. Y los unifican de alguna manera, aunque sea imaginariamente, ¿no? Entonces, no puede haber dos historias, no puede haber dos creencias. El tema inclusive la creencia en la democracia, digamos, en el sistema democrático. Yo puedo, a partir de mi idea de defensa de la democracia, decir que todos los pensamientos son aceptados, que toda la gente puede vivir en democracia, cada uno con su manera de sentir y de pensar. Y de repente viene alguien y me dice, bueno, está bien, yo soy nazi y a partir de ahora voy a tratar de imponer el nazismo. Ahí se me acabó la democracia, se me acabó o por ejemplo, en un país dado, yo respeto culturalmente la cultura de todos los países, ¿no? Y en un país dado, del cual últimamente hubo bastantes noticias, parte de la cultura del país es que las mujeres no puedan salir a la calle y si alguna mujer quiere hacer deporte, cortarles la cabeza, como acaba de pasar, por ejemplo. Entonces, ahí no se me acabó el respeto por la cultura diferente y empieza otra historia, digamos. Quiero decir, ninguna creencia en el fondo respeta totalmente la otra. Lo que hay es un equilibrio inestable a veces entre creencias o garantizadas por otra creencia más fuerte, como el caso de las culturas en países democráticos o ese tipo de cosas, ¿no? Lo cierto es que porque si no, ¿qué pasa? Si no, las creencias no funcionan. ¿Cuál es entonces el rol principal de cualquier creencia y por la cual creemos nosotros? El rol principal es solucionar en el momento que creemos nuestra angustia y nuestra angustia afectiva. Ese es el rol. Si no soluciona nuestra angustia de fragmentación, de separación, etcétera, eso que decimos al principio que mueve en gran parte de las sociedades, esa creencia no va a funcionar. Entonces, por eso no podemos aceptar otra creencia diferente, porque en el fondo ataca nuestra manera de creer y ataca nuestro propio sentimiento, digamos, nuestra propia tranquilidad y nuestro sentimiento positivo. Entonces acá tenemos el rol central de toda creencia, producirnos esa sensación interpretada a través de
de la lógica de los afectos y las sensibilidades, es resolver de alguna manera estas sensaciones de angustia y de fragmentación. Siempre es temporal, siempre, porque en algún momento, en alguna filosofía del ser humano, vamos a encontrar que la angustia y el sufrimiento tiene mucho que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Quizás no existiría la vida si no hubiera sufrimiento, seguramente, ¿no? Por lo tanto, está muy ligado a la vida, digamos. Entonces, como decíamos, ¿no? Si las creencias no funcionan si no se creen únicas, digamos, únicas, totalmente únicas. Esta es una forma de sentir, digamos, ya sea que creamos en la semiótica y que a través de la semiótica vamos a interpretar la comunicación y eso nos tranquiliza, o si la semiótica no nos cierra y, como yo decía al principio, busquemos alguna otra teoría que nos cierre para que más o menos nos sintamos más tranquilos con respecto a la comunicación social. Siempre vamos a buscar una teoría que nos tranquilice y nos produzca esa sensación. ¿Qué pasa? Hay otro tipo de creencias cuyo principio es el mismo. Cuyo principio es el mismo, ha sido el principio de solucionar el sufrimiento y evitar las sensaciones negativas que la fragmentación produce socialmente en nosotros, pero que bajo otra forma. Esta otra forma es, así como las grandes creencias, estas inclusivas, nos meten a nosotros adentro de la creencia y unifican el mundo, estas otras creencias lo que hacen es eliminar el elemento negativo, para decirlo en términos sencillos. Proyectar afuera y eliminar aquello que nos produce angustia y sufrimiento. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en los medios de comunicación, cuando uno trata de explicarse por qué funcionan siempre mejor en cuanto al rating, aquellos programas de televisión que hablan de lo negativo. Es decir, si un programa de televisión está hablando de, no sé, un choque de trenes o el sufrimiento de la gente o alguna cosa de ese tipo, siempre va a tener más rating, va a funcionar mejor que el pobre canal oficial que intenta bajo todos los modos y siempre fracasa mostrar cómo se inauguran hospitales, cómo, digamos, se hacen cosas positivas, ¿no? Siempre va a ser así, siempre fue así. Los medios funcionan cuando trabajan de alguna manera presentando y poniendo ahí, fuera de nosotros, los elementos negativos de la sociedad y de la vida. Ya sea, yo no digo, por ejemplo, que la inseguridad no sea algo real, porque la inseguridad en esta época es cada vez más fuerte, cada vez más real. Pero si nosotros, aparte de sufrir la inseguridad en la calle, tenemos que quedarnos con eso adentro y sufrir esto de que estamos inseguros todo el tiempo y no podemos salir a la calle, vamos a estar peor que si lo vemos en el noticiero. Digamos, la expresión de lo que está mal en un noticiero, ya sea eso, ya sea cualquier tipo de transgresión, va a producirnos interiormente la posibilidad de proyectar hacia afuera nuestros propios demonios interiores. Y eso va a hacer que funcione mejor ese programa. Entonces, es otro tipo de creencia, digamos, que podemos llamar a las primeras las creencias fuertes, que significan todo alrededor de ese pensamiento, y a estas podemos llamarlas creencias como expulsivas, que nos permiten poner en algún lugar todo lo negativo que hay en nosotros. Entonces, muchas veces, por lo menos los medios de comunicación, a mí me preguntaban, la publicidad, digamos, la publicidad muchas veces juega también con estas cosas de alguna manera, en lo ridículo, inclusive en el tratar de provocar lo positivo en oposición a lo negativo, digamos, poner lo negativo en algún lado. Depende del estado de ánimo de cada sociedad en cada momento también, ¿no? Porque cada cultura afectiva de cada país funciona de manera diferente, cada país funciona de manera distinta. Algunos países tienen culturas que les permiten reaccionar de manera más sana, podemos decirlo, que otros. No es lo mismo la crisis de los años 30 en la Alemania prenazi, que provoca, tomando elementos, digamos, de la vieja cultura alemana autoritaria,
construir el nazismo, digamos, como forma de solución al tema de las creencias, que sociedades donde estos temas se resuelven con una mayor equidad, equidad social, democracia, etcétera, ¿no? Todas las formas que... O sea, hay distintas formas de resolver, digamos, pero siempre a través de la construcción de creencias fuertes. La forma en que cada sociedad funciona y que cada sistema comunicacional de un país funciona tiene mucho que ver con estas culturas afectivas. Porque en el fondo la realidad de los medios no está en los medios, así como la realidad de la pintura de Van Gogh no estaba en la pintura, sino en la percepción de esas necesidades, de eso que conecta. La realidad de los medios de comunicación no está en los medios, sino está en la gente que está percibiendo esos medios. Si queremos interpretar por qué funciona, por qué no funciona y cómo funciona, y por ejemplo tener una interpretación de cómo funcionan las redes sociales, ¿no? En esta época, tenemos que entender no a las redes sociales en sí mismas, sino a la gente que se conecta a esas redes sociales. Y el tema es cómo, ¿no? Uno dice cómo entender a la gente que se conecta a las redes sociales, qué produce Facebook, qué produce Instagram, qué produce el WhatsApp, y estar todo el tiempo conectado por WhatsApp. Todo eso hay que investigarlo teniendo una mirada y una serie de conceptos que nos permita pensar cómo funcionan los sentimientos de la persona que se conecta a eso y qué le pasa en ese momento. Lo que pasa es que producir esta teoría, estos pensamientos que incluyen e incorporen la afectividad, las sensibilidades, la evolución de esas sensibilidades en un momento concreto del país, implica una serie de trabajos en esta dirección. Implica trabajos que a veces, cuando uno muy concretamente trabaja sobre esos temas, si no hace mal su trabajo, quiero decir, sobre la comunicación y sobre la interpretación de qué hay que hacer, entre comillas, en una comunicación determinada, tiene que incorporar necesariamente todos estos temas. Cuando no lo incorpora, es cuando fracasan las campañas comunicacionales, las campañas políticas, las publicidades, todos los sistemas comunicacionales. Y fracasan bastante seguido, como vemos, ¿no? Suelen fracasar. Entonces, cuando fracasan, ahí se dan cuenta de que... porque la comunicación tiene un aspecto mágico. Por último, lo último con lo que voy a cerrar toda esta explicación de las creencias y la comunicación, ¿cuál es la magia de la comunicación? La magia de la comunicación es que nosotros interpretamos de manera necesariamente mágica, por decirlo de alguna manera, aquello que está sucediendo en las cabezas de otras personas. Entonces, cuando nuestra comunicación, ya sea un pequeño medio de comunicación, o ya sea una estrategia política en una campaña, o cualquier otra cosa, funciona, sentimos que hubo una especie de magia, se produjo una conexión entre lo que está dentro, lo que sucede en los sentimientos de las personas, y nuestra manera de sentir las cosas. En esos momentos nos sentimos conectados. Pero es mágico porque no hay ningún signo externo que por sí mismo nos diga si les gusta o no les gusta, odian o no odian, por más que lo digan con palabras, porque el odio, el amor, etcétera, no son palabras. Podemos decir palabras, podemos hacer una encuesta, pero hay una interpretación necesaria de todo eso que puede coincidir o no. Y cuando eso no ocurre, cuando de repente los electores no nos votan, cuando de repente los que consumen los productos no los compran, se rompe esa magia, nos da la sensación que se rompió esa magia, y lo que viene es el drama. Y ahí nos sentimos solos como equipo de comunicación y sentimos que la gente nos abandonó o que algo pasó ahí, hubo un drama. Y hablando de esto de las creencias, nuestra creencia no funciona porque la fragmentación entre nosotros y la gente nos demuestra que algo no funcionó. Eso que sucede en las parejas también funciona a veces en lo social, en los medios de comunicación, digamos, y en los momentos de drama es necesario replantear las cosas y a veces llamar a otro equipo de comunicación, a veces no, a veces con el mismo equipo tratar de solucionar las cosas, entender qué fue lo que no entendimos, ¿no? Y tratar de repararlo de alguna manera. Así que un poco la evolución, yo creo, de la comunicación, también de la ciencia de la comunicación, se sitúa entre la magia y el drama.
entre la magia que a veces creemos cuando creemos que entendemos cómo funciona la comunicación, cómo funciona la sociedad, y el drama cuando nos sentimos solos porque la sociedad nos abandona. Que en realidad son los dos ciclos, digamos, las dos cuestiones esenciales en toda vida humana. Así que la relación entre las ciencias de la comunicación y la vida humana son bastante estrechas. Yo terminé de acá, no sé si hay alguna pregunta en especial sobre esto, si no, a ver, miro. Sí. Bueno, estaríamos, si no hay ninguna otra pregunta, es decir, sobre estos temas estaríamos terminando. Les agradezco mucho haber escuchado la clase. Las próximas clases serán, suponemos, con calor o con frío en lugares reales. Y nos veremos de otra manera. Bueno, gracias y suerte. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Liliana. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao, buenas noches. Gracias.